Formalmente, buenas tardes, magistrada, bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por acudir a la cita. Les comunicamos que tiene 5 minutos para hacer una exposición libre. Terminada su exposición, entonces vienen las preguntas. Le sugerimos que las respuestas sean breves, sí, sin que usted siente que le estamos limitando la posibilidad de desarrollar sus ideas. De acuerdo. Puede hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes, honorable señor presidente de la República, y buenas tardes a cada uno de los miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Yo soy Miguelina Ureña Núñez, jueza de la tercera sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Tengo para septiembre de este año 19 años ininterrumpidos en el Poder Judicial. Además de mi función judicial, me he desempeñado académicamente como profesora de las áreas de Derecho Civil, entendiendo que en la función profesional, sobre todo una función pública, amerita de personas capacitadas, y la obligación de la capacitación es un deber para una verdadera función eficaz y con eficiencia. Por eso me he preocupado por mi formación personal y tengo en la actualidad 4 maestrías, todas en el área civil. No voy a detallarlas porque están en el formulario que ya ustedes tienen en sus manos. Tengo cursos especiales siempre en el área civil. Además de lo que es la academia y de impartir clases en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, soy coordinadora de maestrías del área jurídica de esa universidad en el campus de Santiago. No me he conformado con mi función jurisdiccional, con las sentencias, sino que además me he visto comprometida con la institucionalidad del Poder Judicial. Y en esos fines he participado en diversas comisiones de trabajo que tienden a programas de eficientización del Poder Judicial. Actualmente, elegida por mis pares, soy la sustituta al Consejo del Poder Judicial en el rango de Corte de Apelación por voto directo de mis pares. Creo que la experiencia importa muchísimo para ocupar una alta corte. Y en mi función judicial, en materia civil, estuve de juez de paz en el año 92, nombrada por el Senado de la República como juez suplente, que llegué a ocupar la función de manera interina. Después retorno al Poder Judicial en el año de 1998 por concurso de oposición, ocupando el cargo de primera instancia de la tercera sala de Santiago, en donde me mantuve por 16 años en primera instancia, después ocupando la presidencia de la Cámara Civil y posteriormente la posición que tengo en ese momento, en la que ya llevo 3 años. Me he caracterizado por tomar decisiones con valor, de acuerdo con la ley y con mi conciencia. Yo soy la jueza que duerme tranquila cada noche en su casa, con cada decisión que firma, porque lo hago consciente de que es una labor social, con responsabilidad y con ética. Y hablando de la ética, que para mí es muy importante en el comportamiento del juez, más que en cualquier otro ciudadano, también colaboré con el Poder Judicial haciendo cursos de divulgación del Código de Sistema de Integridad del Poder Judicial. Soy miembro de la Comisión de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Actualmente trabajo en un proyecto de reglamento para los juicios disciplinarios. Creo que la experiencia que tengo puede ser muy útil en la Suprema Corte de Justicia, específicamente en la Cámara Civil y Comercial, que es donde está la vacante, porque creo que la experiencia de los casos fallados de manera directa, con ese contacto con el pueblo, enfrentando diferentes situaciones cada día, forma al juez. Y esa experiencia, sin duda, puede ser muy útil. Quedo a su disposición. Sí. Buenas tardes, magistrada Miguelina Ureña. Buenas tardes, magistrado. Hay figuras jurídicas que aparentemente la hicieron para personas determinadas, ¿Sí? pero con el tiempo han ido cambiando. Por ejemplo, la figura de la provisión o la pensión ad litem se configuró como para que sea la mujer que se beneficie de una pensión mientras se tramita un divorcio. ¿En cuáles circunstancias esta pensión o provisión ad litem el hombre puede reclamarla en el proceso de divorcio? Mire, en la ley 306 bis de divorcio es muy específica de que la pensión ad litem es para la mujer. Sin embargo,
yo creo que la época amerita que no se piense solo en la mujer, porque si las mismas mujeres estamos exigiendo igualdad, porque entendemos que es un derecho y no una ayuda, el derecho a la igualdad, pues igual un hombre que se encontrara en la misma situación pudiera requerirla. ¿Qué es la pensión ad litem? La pensión es una pensión para litigar. Es un avance de la comunidad legal de bienes a los fines de que la persona que está en desventaja económica para rebatir el divorcio y hacer los trámites necesarios pueda pedir un adelanto de lo que son bienes de la comunidad. ¿Qué tendría que probar el hombre para atreverse a pedir esta pensión? Claro, es un asunto muy subjetivo que va a depender mucho de lo que piense el juez a quien se le pida, por el hecho de la literalidad a favor de la mujer. Entonces es un adelanto que se da de los bienes en común. Hay que probar que hay bienes en común y que la posesión de esos bienes y que el dominio de esos bienes está en manos entonces, no del hombre, como ha sido una tradición, sino en manos de la mujer. Pero le repito, sería de interpretación subjetiva, va a depender del pensamiento liberal o no que tenga el juez a quien se le plantee. Magistrada, Miguelina Ureña Núñez. Sí. ¿Tiene el juez de referimiento facultad para suspender decisiones administrativas? Sentencias administrativas. Sí. Mire, la ley que tiene que ver con el referimiento, la ley 834 de 1978, ha indicado con claridad que donde no hayan juez de los referimientos, será el juez de lo civil que podrá tomar decisiones provisionales. En materia administrativa, yo creo que el mismo juez administrativo tiene la facultad de tomar las medidas provisionales, porque la misma ley lo prevé. La ley administrativa prevé las medidas cautelares. Pero también, ante una dificultad práctica, por ejemplo, en lugares donde no tenemos jueces administrativos, que el juez de lo civil hace la función ad hoc, de esa función podría tomar la suspensión de la sentencia, porque eso es lo natural dentro de las funciones del juez de los referimientos, que básicamente son las que tienen que ver con medidas provisionales, la cuestión de ilicitud manifiesta y los casos de dificultad de ejecución de sentencia. Usted hizo referencia hace un rato sobre la equidad en términos de la responsabilidad que tenemos los padres sobre los hijos. Me gustaría saber cuáles son los criterios que se toman para aplicarle una pensión a un menor en función de los recursos que devengan los padres. Y esa parte de incluir o tomar en consideración, por ejemplo, si es la madre la que se querella y ella pues está demandando la pensión, pero tiene un nivel de ingresos altos, o no tiene ninguno, o cualquiera de los dos, se supone que debe haber un equilibrio en términos de que la pensión debe ser de dos. O sea, la responsabilidad es de dos. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan? Porque a veces hemos visto criterios arbitrarios. Sí. Y entonces yo creo que eso debe reglamentarse. ¿Qué usted cree? ¿Qué opina? Mire, entre los esposos debe haber una solidaridad en lo que es la alimentación y la formación de sus hijos menores de edad. Y lo ideal, digamos, es que cada padre y cada madre aporte en igualdad de condiciones. Eso sería el ideal. Pero una cosa es ese ideal y otra cosa es la realidad económica. Cuando un padre o una madre tiene mayor posibilidad económica, tendrá la fuerza, ¿no? Va a ir más forzado porque tendrá que colaborar más con sus hijos. Pero el hecho de que un padre o una madre no tenga recursos no le exime de la responsabilidad de la manutención, bajo ningún criterio. De modo que los criterios a tomar en cuenta son, básicamente, la posición económica de los padres, porque no podemos pretender que una persona con ingresos de salarios mínimos queremos que su hijo vaya a un colegio muy caro de educación. Hay que adaptarse a la realidad también. Entonces hay que tomar en cuenta la posición social en que están los padres, hay que tomar en cuenta los salarios devengados, hay que tomar en cuenta con qué cuenta ya la persona que tiene al menor, porque si el menor vive conmigo y yo no pago alquiler de casa porque tengo casa propia, digamos que ya yo estoy aportando con esa habitación que le estoy proveyendo a mi hijo o a mi hija. De modo que es un caso muy delicado, es un problema de realidad social
Yo cuando fui juez de paz conocí muchísimos casos de pensiones alimenticias y déjenme decirle que fue una experiencia muy triste de la realidad económica de este país, donde me encontré con madres que alimentaban a sus hijos con té por la mañana, porque no tenía más nada que darle. Entonces, un padre que lo que trabaja es vendiendo frutas en la calle, por más que yo quisiera poner una pensión que fuera digna para el menor, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para que realmente busque eso? Porque no se trata tampoco de poner una pensión que el padre o la madre le haga imposible el cumplimiento de esa pensión. Naturalmente, también hay que exigirle a los padres. Y hay que exigirle para que hagan el esfuerzo para mantener a sus hijos. Es un trabajo más que jurídico, es un trabajo social que hace mucha falta en este país. Gracias. ¿Usted me puede establecer las diferencias entre una demanda civil de nulidad de matrimonio y la de un divorcio? Claro que sí. El divorcio es simplemente la voluntad de querer romper el matrimonio. O sea, es el derecho que se tiene de una relación de pareja, de matrimonio, de una de las partes que ya ha querido ponerle fin a esa unión por las desavenencias, la infelicidad, la perturbación que hay en la convivencia matrimonial. Se parte de que el matrimonio ha sido legítimo, ha sido legal, la parte han contraído correctamente el matrimonio como lo manda la ley, mientras que la nulidad implica que al momento de contraerse el matrimonio había un vicio, había una invalidez, algo que imposibilitaba que esa persona contrajera matrimonio legalmente. Por ejemplo, el caso de una persona que se casa ya estando casado. Entonces ha cometido bigamia. No es válido que el que ya está casado vuelva a contraer matrimonio. Por supuesto que el segundo matrimonio es nulo porque nació de manera ilícita, de manera ilegítima, y eso no puede encontrar ningún tipo de aprobación en el sistema jurídico. Buenas noches, magistrada. Muy buenas noches. Yo quiero que usted me explique cuáles serían las acciones donde un acreedor no podría accionar en nombre de su deudor. No puede accionar en nombre de su deudor. Ajá. O sea, el acreedor no puede... En contra de su deudor. El acreedor no puede accionar en contra de su deudor. Ajá. Bueno, el derecho de acción primero tiene que tener la exigibilidad del crédito. Es decir, que lo primero que tengo que tener, si soy acreedor, es que el crédito ya sea exigible. ¿Qué entendemos por exigibilidad? Entendemos que el término está vencido o que la condición bajo la cual se pactó el crédito haya sido ya verificada positiva. Es decir, que ha nacido el crédito y por tanto yo puedo exigir el cumplimiento de la obligación. Si esas condiciones no están tipificadas al momento de la acción, yo no tengo un interés actual. Pudiera tener calidad, pero no tengo interés actual para actuar en justicia y reclamar mi derecho. Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Buenas magistrada. tardes. Gracias a ustedes. Gracias por sus explicaciones y gracias por acudir a la cita. Pase buenas tardes, buenas noches. Buenas noches Y para mucha cada uno de suerte. ustedes. Muchas gracias. El siguiente, por favor.